ver, buscando ya en el último día de la CADE conclusiones de este evento que este año ha convocado a 8 ministros de Estado en una región políticamente convulsa. Además, la macrorregión que padeció tanto las paralizaciones, las movilizaciones, la violencia. Esto hay que saber leerlo. ¿Cuál es el mensaje político que está enviando el Ejecutivo con esta participación que el año pasado no hubo en la penúltima edición de CADE? Así que sea Óscar Caipo, efectivamente, el presidente de Empresarios por la Integridad, que nos dé la lectura y las conclusiones de esta edición de CADE. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Pamela, un gusto hablar contigo nuevamente, ahora como Empresarios por la Integridad. Yo creo que es un balance positivo, concuerdo contigo, decidir hacer el CADE aquí, que es una decisión de IPAE, empresarial primero, pero luego acompañada por una agenda propositiva, una agenda que lo que busque es generar un diálogo público-privado y que el gobierno participe activamente a través de 8 ministros, también funcionarios, ¿no?, como la secretaria de Integridad Pública que estuvo conmigo, ha compartido panel ahora. Es una señal positiva. A veces tendemos a ser muy críticos y no ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Y solamente tenemos que recordar cómo las cosas eran hace un año, claro, para ser conscientes de que esto es muchísimo mejor. Yo diría no solo porque el año pasado era muy complejo, ¿no?, y una situación muy crítica, que acabó como acabó y todos sabemos, sino porque realmente vemos un gabinete solvente, con personas que conocen su sector. Siempre hay algunos que más que otros menos, pero en general está bien. Y entonces hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Creo que si el CADE se propuso generar confianza para volver a creer y volver a crecer, creo que eso se ha conseguido en estas 48 horas, estos 3 días. Se ha cumplido ese objetivo. Hablas de un gabinete más solvente. Ayer acaban de censurar, que era algo que se veía venir, al ministro del Interior. Un ministerio zarandeado tremendamente durante el año y medio, un poco más, que gobernó o desgobernó Pedro Castillo, desmantelado, una además institucionalidad muy afectada por ese mismo gobierno, y un sector que tiene que ver por un factor que influye mucho en el ambiente de predictibilidad y de tranquilidad para invertir, ¿no?, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿ves realmente un gabinete sólido? Bueno, esta es una pérdida en el gabinete en un momento crítico, cuando habían empezado a tomar tracción, tanto en la lucha contra la inseguridad ciudadana y también con algunos resultados importantes en la lucha contra el terrorismo, que todavía quedan remanentes, ¿no? Entonces, realmente creo que tenemos que hacer un llamado a los líderes políticos también para entender el momento que vivimos en el país, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión el día de ayer, como lo hicimos el año pasado, desde Confiep, con esta vez 15 cámaras de comercio regionales con sus representantes, presidentes o presidentas, y nos dijeron 3 cosas, ¿no? La inseguridad ciudadana, los cupos no nos dejan trabajar, son las micro y pequeñas empresas, ¿no? La corrupción nos piden por todos lados, ¿no? Y necesitamos más reactivación, ¿no? Entonces, realmente en este momento creemos que es una exageración, creemos que hay que dar un poco más de espacio y beneficio de la duda para que se vean los resultados, pero bueno, ya pasó, ya está hecho, sobre eso no nos pondremos a llorar sobre leche derramada, pero esperemos que se nombre a una persona buena, capaz, que tenga un plan concreto, un plan creíble, un plan efectivo, porque hubo también, recordemos, un poco de improvisación en 28 de julio con algunos anuncios con respecto a cómo se iba a luchar contra la corrupción, ¿no? Entonces creo que ahora tenemos una oportunidad de enmendar un poco también, ¿no? Institucionalidad, para proteger la institucionalidad, para dar predictibilidad, porque uno de los panelistas hablaba de lo importante que es precisamente generar un ambiente donde las cosas sean predecibles, de modo que el empresario diga, ok, no me van a cambiar las reglas de juego más adelante. ¿Por qué menciono este tema? El Congreso está en un ánimo de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, con unas causales que no quedan claras si son verdaderamente causales graves. Al final, nuevamente, proteger la institucionalidad que sustenta la democracia, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el 2026. Y más aún cuando aquí se ha hablado de cómo es que si las brechas no se cierran, lo dijo Jania Pérez de Cuellar,
si las brechas no se cierran, generan el caldo de cultivo para alternativas radicales. Sí, no cabe duda, la institucionalidad es la base de todo, ¿no? Y hay que defenderla, hay que promoverla, hay que nutrirla, ¿no? Nosotros hemos tenido el bloque de promover integridad, necesitamos que funcione el Estado y trabajar de la mano con el sector privado, ¿no? Para construir esa integridad y para que los recursos que genera el crecimiento económico que hemos generado en los últimos años, vastos recursos, realmente lleguen. Pero creemos que a veces no es suficiente, tenemos que hacer también algunos cambios adicionales. Por ejemplo, se requiere una reforma política, ¿no? Nos hemos quedado en una reforma medio trunca, ¿no? Y que tuvo un origen, pues, a veces cuestionado, ¿no? Pero necesitamos una reforma política, necesitamos filtros para tener mejores candidatos, desde el punto de vista de no tener antecedentes y ojalá también desde el punto de vista de capacidad, porque son los que están trabajando por vidas de personas, ¿no? Que tienen en sus manos en las decisiones y las acciones. Necesitamos mejores filtros del financiamiento. Un problema en el sector privado, pero nos hemos ido al otro extremo. Y hoy en día todos sabemos que el financiamiento que está prevaleciendo es el financiamiento ilegal. Correcto. Ojo con los negocios ilegales. Están tomando mucho poder y los estamos viendo en votos en el Congreso. Correcto. ¿No? Entonces, esos cambios son urgentes. Y bueno, vemos un Congreso que ahora también quiere bajarse las PASO, ¿no? Las primarias obligatorias, ¿no? Y eso permite que se filtre mejor a los candidatos, que se lleguen no con 30 o 40 candidatos a las elecciones, ojalá en el 2026, pero tenemos que trabajar en eso y hacemos un llamado a la madurez política. Esas son decisiones políticas, ya no son ni empresariales ni de gobierno. Los líderes políticos deben ser conscientes de lo que está pasando en el país, todo lo que está en juego, y tienen que actuar con responsabilidad. ¿El sector empresarial tiene alguna postura sobre lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia? Sí, mira, se ha dicho tanto, en un extremo decir de que este es un golpe de Estado, creo que es exagerado, ¿no? Se empezó a decir que el Congreso no tiene facultades para hacerlo y eso no es cierto, la misma Constitución lo dice. Las tiene, pero puede incurrir en un abuso de esas facultades, claro, lo que tiene que hacer es, hay ciertos temas, el tema de la edad y esa interpretación es bien tirado de los pelos, tenemos que reconocerlos. Pero también otros temas que están poniendo en la mesa no tienen ningún sentido acusar, ¿no? Lo que se tiene que hacer es un debido proceso, se tiene que dar la oportunidad que se defiendan y finalmente se tiene que tomar una decisión, ¿no? Que sean todos muy difíciles, ¿no? Voy a dejar que pase eso para formular la última pregunta antes de darte pase al estudio. ¿Cuál es su visión al 2026? Óscar, yo siempre digo, si no se ponen a trabajar ya, porque el premier Otárola ha sido como optimista, tenemos 3 años para trabajar, vamos a salir de la recesión. ¿Qué pasa si no ocurre? Yo miro ese horizonte con temor de nuevamente vernos en el 2026 mirando al barranco. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ustedes cómo lo ven? Con hasta un poco más de sentido de urgencia, ¿no? Realmente nuestro país está pasando por malos momentos económicos. Millones de personas han retrocedido a la pobreza. Tenemos, a raíz del Yaku, las paralizaciones, hasta y el los COVID, factores sectores exógenos que también, no se han recuperado, el turismo todavía no se recupera, ¿no? Entonces, es urgente recuperar la economía, es urgente volver a crecer, por eso es urgente recuperar la confianza, ¿no? Entonces, yo creo que eso no tenemos 2 o 3 años para hacerlo. Hagamos eso y sobre eso tenemos que construir esas reformas que he mencionado hace un momento. Necesitamos hacer unas reformas mínimas que permitan que tengamos mejores gobernantes, un mejor Congreso. Mejor alternativas, ¿no? Para ir a elegir mejores opciones. Creo que es evidente que fue una mala idea que no haya reelección. Totalmente, coincido. Llegan personas sin experiencia, se abre nuevo financiamiento, ya no sabemos a quién elegimos, ¿no? Y entonces estamos donde estamos como consecuencia de errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Entonces tenemos que tener suficiente capacidad de reflexión para tomar decisiones responsables y nuevamente esas están en el lado político. Esperamos que los líderes de los partidos políticos que hoy están en el Congreso hagan una profunda reflexión y digan cómo hacemos para llegar mejor al 2026 y el Perú pueda retomar la senda del crecimiento que por tantos años hemos tenido y nos hemos desviado de ese camino. Yo creo que es más fácil que difícil recuperar esa senda. Gracias, Óscar, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela. Muy bien, Cintia, volvemos contigo al estudio.